La geometría y su historia. La palabra geometría procede del griego antiguo que significa medidas de la tierra. ¿Qué es la geometría? Se denomina geometría a una rama de la matemática que se encarga del estudio y el análisis de las propiedades de la figura en el espacio. La geometría utiliza conceptos tales como los puntos, las rectas, los planos, las superficies, los polígonos, los volúmenes de las figuras, etc. El punto es uno de los entes fundamentales de la geometría junto con la recta y el plano, pues son considerados conceptos primarios. Historia de la geometría. Los antepasados de los geómetras actuales fueron los agrimensores. Los agrimensores eran personas que medían la tierra. Esos tenían el trabajo o la tarea de restablecer los límites de las propiedades, los cuales habían sido borrados por el agua debido a las inundaciones periódicas del Nilo. Fueron los arquitectos egipcios y babilonios quienes contribuyeron a los templos, tumbas y pirámides claramente geométricos, y los primeros navegantes del Mediterráneo usaban técnicas geométricas básicas para orientarse. Estas civilizaciones hacían un uso práctico de los números sin tener claro el concepto de números ni de las teorías matemáticas, y usaban las propiedades prácticas de las líneas, ángulos, triángulos y otras figuras, y usaban un estudio numérico detallado. La geometría en el antiguo Egipto estaba muy desarrollada. Los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los griegos, aunque lo único que había perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en formas de recetas para calcular los volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era la práctica. Con todo esto, pretendían calcular la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. Midiendo en el antiguo Egipto. En Egipto trabajaban unos técnicos llamados agrimensores, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que eran las personas que medían las tierras. Y estos utilizaban cuerdas de longitudes conocidas con las que replanteaban los límites de las tierras, asignando a cada agricultor el área que le correspondía, lo cual permitía mantener el motor de la economía, que era la agricultura. La cultura griega. La geometría griega fue la primera en ser formal. Da un paso de abstracción al considerar los objetos como entes ideales, y pueden ser manipulados mentalmente con la sola ayuda de una regla y un compás. La geometría en Babilonia estaba ligada a las dimensiones prácticas. Esta era una cosa más de la vida diaria. No era una disciplina especial, era más bien tratada igual que cualquier otra forma de relación matemática. Los principales geómetras. Tales de Mileto. Se le atribuye las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el razonamiento lógico. Todo diámetro bisecta a la circunferencia. Todo ángulo inscrito en una circunferencia recto. El teorema de Tales. Los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas por dos transversales son proporcionales. Euclides. Es el primer tratado escrito de geometría. Para Euclides y para muchas generaciones de matemáticos siguientes, la geometría era el estudio de las formas regulares que se podían observar en el mundo. Actualmente a este estudio se le denomina geometría euclídea o geometría métrica. Pitágoras. Fundó la escuela pitagórica, en donde se enseñaba a hombres y mujeres de todas las razas y estratos sociales. La enseñanza se transmitía por vía oral.
A la escuela pitagórica se le atribuye la demostración del teorema de Pitágoras y como consecuencia el descubrimiento de los números irracionales que contradecían la doctrina básica de la escuela. Geometría en la educación inicial. En cualquier etapa educativa, pero más aún en las primeras edades, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría debía comenzar por la manipulación y la exploración de la propia experiencia para, de forma progresiva y mediante acciones cada vez más autónomas, poder llegar a integrar conocimientos realmente significativos en los niños. Con esto queremos decir que la manera más válida de que un niño aprenda significativamente es a través de la experiencia, de la propia vivencia de aquello que pretendemos que aprendan. De acuerdo con Meke-Edu, es mucho más adecuado comenzar la aproximación a la geometría con un tratamiento intuitivo y exploratorio del espacio y de los objetos que nos rodean. El conocimiento geométrico no se puede adquirir a partir de información que procede de un maestro, sin que los alumnos necesiten vivenciarlo. Si la mente del alumno no trabaja y solo se dedica a recibir información, no podrán tener lugar verdaderos aprendizajes. Para conseguir desarrollar en los alumnos un auténtico conocimiento geométrico, son necesarios 3 pasos de acuerdo con María Antonia Canales. El primero, que es la exploración del espacio. Los niños necesitan de la experiencia para poder construir aprendizajes reales que no estén basados solamente en la información que alguien les ofrezca. Desde que nacen, todo lo que aprenden lo hacen a través de la observación del entorno que les rodea. Por ello es importante que en los centros escolares fomentemos esta forma de aprender. El segundo es comparar los elementos observados. Está claro que no podemos quedarnos solo en la exploración sin ir a más, ya que de ser así no se puede conseguir el conocimiento geométrico, porque tampoco inducimos a los niños a razonar. Deben comparar aquello que ven, que manipulan para poder establecer relaciones. Deben actuar sobre aquello que les ofrecemos. Y el tercero es expresar verbalmente aquello que han observado y las acciones realizadas para poder interiorizar el conocimiento. Muchas gracias.